Hola, buenas noches. Tenemos este especial del canal deportivo. Bueno, sabes que estamos en semana, con los inicios de la Semana Santa. Y bueno, el deporte también se coge su descanso y hemos decidido un poco hacer este especial acerca del deporte. El deporte de Canarias, el deporte de Gran Canaria. Y para ello tenemos dos invitados que han sido, bueno, pues bastante notables en su época de dirigente deportivo político. Hay que ponerlo, porque hay dirigentes que no son políticos, en este caso hablamos en instituciones. Tenemos a mi izquierda a Felipe Afonso Javer, bueno, concejal de deportes del año 99 al 2003. Buenas noches, Felipe. Hola, buenas noches. Y enfrente de mí tenemos a José Manuel Betancor, aparte de ser colaborador de esta casa, pues bueno, director general de deportes del Gobierno de Canarias desde el 99 al 2007. No sé si lo dije bien, sí. Bien. Buenas noches, José Buenas Manuel. noches, José. Vamos a hablar un poco de ese deporte, del deporte que ustedes vivieron y al deporte que tenemos hoy. Pero vamos a hablar de ese deporte que ustedes vivieron. En el año 99 tú llegas a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el principal ayuntamiento de las Islas Canarias, le pese a alguno que lo escuche. En aquel momento, bueno, había estado otro concejal, bueno, podemos mencionar que es el amigo Pascual Mota. La concejalía no estaba muy bien, bueno, yo creo que estaba bastante mal, pero eso llevaría un tema aparte y a lo mejor tendríamos a Pascual, que viene mucho por esta casa. Pero llegas a una concejalía que no está muy organizada y entras tú como concejal. Y lo primero que haces es en buscarte unos buenos asesores en casi todos los deportes. Bueno, te armas con gente del deporte. ¿Cómo se te ocurre? Primera pregunta, ¿cómo se te ocurre a ti esa idea? Bueno, la verdad es que yo entro en la Consejería de Deporte, entonces estaba el alcalde José Manuel Soria, era su segundo mandato, y el planteamiento era el primer mandato. Hemos hecho muchas cosas, muchos parques jardines, muchas cosas, pero en deporte pues sigue siendo una María muy pequeñita, una pequeñita era, sí, había entonces en peseta, porque era en peseta, 50 millones de presupuesto, ¿no? Más capítulo uno cuando nos marchamos todo el conjunto de deporte, incluido capítulo uno porque fue cuando se creó el Instituto Municipal de Deporte. Era 10 millones, o sea, se multiplicó por 20 más todas las inversiones que se hacían de urbanismo. O sea, este segundo mandato pues fue el mandato de gran parte Pero del deporte, aclara que de euros. de De euros, euros, porque hablaste en sí, pesetas, claro, 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 dice claro, de 50 y euros, ahora ¿no? 10. ¿Se redujo o no? Entonces había que montar una estructura y obviamente faltaban técnicos deportivos, había muy poquitos técnicos deportivos, entonces decidimos crear una estructura de técnicos deportivos. El Instituto Municipal implicaba una gerencia, que fue cuando Félix Noda, que era jefe de servicio de administración en el área de urbanismo, Y exjugador de y es Las Palmas. jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, y en fin, un entrenador nacional, un hombre muy conocido en el deporte, en el fútbol base, ¿no? Bueno, fue futbolista de la Unión Deportiva de Las Palmas. La contamos mala suerte que el día que debutó se lesionó, ¿no? Pero son desgracias que pasan, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hicimos una estructura, un organigrama y empezamos a buscar gente, ¿no? Bueno, y luego cada uno tiene su historia, ¿no? Recuerdo que Paco Sánchez Jover vino por ahí a pedirme una subvención para un club que estaba montando. Así, Y eso no sabía que cada uno tiene su historia. cada uno tiene su historia. Y entonces yo lo escuchaba y tal, y me gustaban los planteamientos que hacía y tal. Bueno, yo lo voy a estudiar y tal. Y entonces recuerdo que otro compañero que era muy aficionado al voleibol dice, ¿tú estás allá con Paco Sánchez Jover? Sí, ¿qué tal? ¿Y qué esto es el club? Mira, le voy a decir que se olvide del club, que se venga a trabajar conmigo. Era un tío que era licenciado en educación física, o sea que tampoco, además de entrenador nacional Bueno, eso lo sabe todo en a materia de nivel deporte, ¿no? internacional y a todo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, otros ya estaban, ¿no? Otros ya estaban, porque realmente yo llevé a Félix Noda, que era gerente, que era empleado del ayuntamiento, Félix Noda, perdón, a Paco Sánchez Jover y a Joaquín Costa. El Y bueno, resto, y del balonmano, Benmodo de ya modo, estaba, ya estaba ya de modo. estaba. Y lo de Joaquín Costa fue algo parecido, ¿no? Bueno, no exactamente igual. Un día el secretario del ayuntamiento, que para descanse, ¿no? Que era muy aficionado al deporte, dice, el otro día estuve allí y vi a Joaquín Costa, ese chico es bueno, ¿eh? Este chico, tú que estás ahora haciendo un equipo ahí,
Entonces digo, bueno, pues, dile que venga a verme y tal. Vino a verme y tal, entonces fue divertido porque a mí me gustaba y tal, pero digo, joder, tengo unas cuantas estrellas ya aquí dentro, a ver si esto voy a tener, eso del deporte, ¿no? Eso de Tener dinero. al final le pregunté, vamos a ver, Joaquín, piénsate bien la respuesta. ¿Quién es el segundo aquí que más sabe de baloncesto? Y me dijo, yo, concejal. Dice, ¿quién es el segundo que más sabe de baloncesto? Dice, yo, concejal. Yo, usted como diciendo, concejal, el que más sabe, ¿no? Sí, Digo, sí, yo, digo, pues entonces, para adentro. Entonces, para si adentro. hubiera dicho el primero, a lo mejor. Sí, sí, claro, claro, yo lo que intentaba era pues, saber que la gente que iba a trabajar en equipo, ¿no? Porque es fundamental, yo siempre me gusta trabajar en equipo, eso es esencial en la vida, pero equipo de gente que ya trabaja en equipo, ¿no? Hay gente que no sirve para trabajar en equipo, ¿no? Hay Ujú. gente, por la razón que sea, por carácter, por forma de ser, hay gente que, bueno, que va a ser equipo, para otras cosas serán fantásticos, serán buenas personas, pero no son no tienen el perfil de trabajo en equipo, como a mí me gusta trabajar en equipo, y bueno, y la verdad es que Te funcionó el sistema. funcionaron todos perfectamente y al final, si los equipos funcionan, el concejal es bueno y si los equipos no funcionan, el concejal es malo. Ujú. Eso es Eso evidente está porque, claro. porque las cosas no funcionan si el equipo no funciona. Al final, ni un gestor es capaz de sustituir a todo el equipo. Ujú. Eso es, ni en la política, ni en casi ningún orden de la vida, ¿no? José Manuel, tú llegas en el mismo año que Sí, Felipe a la en concejalía, esas tú llegas elecciones del 99. a las elecciones del 99, llegas a la dirección de deportes del Gobierno de Canarias, tú venías de estar en Fuerteventura, dirigiendo presidiendo al Playa de Jandía, bueno, muy relacionado con el deporte, llegas a esta dirección, ¿cómo te la encuentras en aquel momento esa Hombre, dirección? salía Juan Antonio Díaz Almeida. Juan Antonio de Tenía Almeida. buen equipo. Tanto es así que yo mantuve la estructura. Pues poco a poco fui incorporando y algunos que se fueron yendo porque no eran de la cuerda, pero la estructura que teníamos allí dentro lo que hicimos fue reforzarla. Eso Ujú. sí, uno llega a un cargo público, como fue mi caso, y el que menos sabía allí era yo. Eso lo tenía clarísimo. Tenía muchísima gente del deporte, mucha gente en comisión de servicio, y yo lo que quería era aprender. Me aprendí la ley estatal, me aprendí todo la vida y por haber, la estructura que yo tenía en la dirección general y después empecé a caminar, porque no fui como a romper ni a deshacer lo que ya había hecho, al contrario, a aprovechar lo que había hecho, que había muchísimas cosas buenas, y empezar a intentar hacer, a ponerlo a mi mano. Y de verdad que fue una experiencia inolvidable porque aparte de las subvenciones, nos dedicamos a estructurar, a hacer actividades. Es decir, nosotros lo que queríamos es que la dirección general fuese una dirección viva. Y la subvención, eso ya viene dado en los presupuestos, que es lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando actualmente casi subvencionar, pasar por taquilla. En aquella época, y además convivíamos porque tuvimos, y las estructuras tanto cabildicias como de ayuntamiento, de verdad que fue una experiencia inolvidable, porque había una relación entre las instituciones de distintos partidos, ¿no? Yo reunía todos los años a los cabildos, a los consejeros de cabildo, y hacía reuniones con los concejales de ayuntamientos para aglutinar y hacer una estructura deportiva y que cada uno aportara, porque todos teníamos que aprender. Y de verdad que en ese sentido la experiencia fue muy positiva. Por eso, porque pusimos en marcha muchísimos programas que se llevaron a cabo. Bueno, después ya podemos profundizar en lo que se hacía, Ujú. porque realmente lo que no me conformaba era en ser un pagador, para eso tenía el cajero. Eso no era mi trabajo era desarrollar una política deportiva de Canarias, y como siempre hablábamos, él no dormía en su casa porque estaba en Escalerita y yo no dormía porque estaba en La Palma o estaba en Fuerteventura o estaba en Lanzarote, porque día a día había actividades y ante la poca presupuesto que teníamos, lo que hacía era la presencia del director general y la presencia del gobierno de Canarias. Eso ya era un aval para los clubes deportivos, para las federaciones, el ver esa vinculación que muchas veces era 4 duros lo que le dábamos, porque realmente no había en aquella época el dinero que manejábamos en deporte poco a poco. Hay instituciones que se han ido creciendo en presupuesto, pero en aquella época presupuestariamente había que echarle muchas horas, mucho trabajo, porque dinero es poquito de lo que teníamos, ¿no? Una de las cosas que ha cambiado es que la clase política
se dio cuenta a medida de eso, yo creo que en esos años, que el deporte vendía políticamente, ¿no? Porque se fueron aumentando esos presupuestos. El deporte pasó a ser, como tú decías, de una María, pasó a ser, vamos, la Aretha Franklin de la política en primera, bueno, digo Aretha Franklin, escribió los años 70 o 80, pero bueno, Aretha Franklin fue lo máximo en lo que fue la canción, digo porque vamos a estar la gente joven aquí y ¿quién es Aretha Franklin? Vale. De pasar a ser la María a pasar a ser el protagonista principal. Incluso en muchos ayuntamientos casi la vedette del ayuntamiento. ¿Cómo lo viste tú? Hombre, la verdad que para mí fue una experiencia de todos los años que llevo en política la más agradable. Fueron 4 años muy intensos, porque claro, salías de los viernes ahí estaban en el programa, ¿no? De lo que tenía que hacer el fin de semana, de todos los sitios que estaba invitado, de todos los sitios que iba, y no paraba, ¿no? A veces deseaba que llegara el lunes, coño, para estar en el despacho tranquilo, ¿no? Y una vez le dije a mi mujer, no, vámonos a Lanzarote, porque para descansar un fin de semana, porque si me quedo aquí me invita, me da corte no ir, entonces nos vamos a Lanzarote. Y entonces hubo meses enfadada, pero solo fue casualidad. Estaba yo, era la hora de comer, digo, no, yo estaba bañado, yo voy a pasear un poquito y tal, yo tengo ganas de comer y tal, con unas cholas y tal, caminando por ahí. Y me encuentro a Alberto, que estaba metido en televisión española y que llevaba todo el tema esto de los barquillos y tal. Ah, José Alberto. Eso hace Alberto. Y me dice, Felipe, coño, qué casualidad, vente a entregar unos trofeos que estamos... No. Y mujer, que va. Son 10 minutos, 15 minutos, de verdad. 1 hora y pico, me llama después mi mujer. Casi te pasa, ¿no? Dice, ¿dónde está? Dice, no te lo vas a creer, cariño, estoy entregando unos trofeos. Dice, me has engañado, me has traído aquí engañado. Y tal. Eso era, o sea, fue 4 años entregando trofeos. Y además, nos vendían las horas buenas, ¿no? Las horas de la cena, del almuerzo, del cine, claro. Y ceremonias anuales, de eso hay, te puedes imaginar la cantidad de ceremonias anuales de deportes, ¿no? Claro, son los sábados por la noche, pero mira, la verdad que era buena gente. A mí, yo además de deporte llevaba agua, llevaba otras competencias. A mí me llamaba un periodista deportivo, alguien de un club deportivo, y yo no pensaba que querrá, lo atendía así de la llamada. Me llamaban de las otras áreas, ¿qué querrá? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Porque el deporte es noble. El deporte quiere que le ayude a Y, resolver los y problemas. agradecida. Y agradecida. Muy y agradecida. agradecida. Pero cuando realmente el esfuerzo lo hacen ellos, ¿no? Lo que tú le das es una parte mínima del trabajo que tienen que hacer, todos esos clubes que están en los barrios, pendientes de los niños, de llevarlos, ir a buscar a la casa, de lavar la ropa, un trabajo impresionante, ¿no? Y tú le dabas una ayuda, ¿no? Una ayuda que además, lo que empezamos a hacerlo además por concurrencia, ¿no? Con unas bases y tal, para hacerlo con la máxima transparencia, y eso más o menos se ha mantenido, ¿no? Uh-huh. Y te digo, fueron para mí años felices en ese sentido. Y en cuanto a política, yo la verdad siempre alejé lo que es política partidista de la actividad, ¿no? Yo creo que eso solo puede generar desgaste y choque, además de que es algo indeseable, ¿no? Existe una política deportiva, pero no una política partidista, ¿no? Que es darle ayuda, en fin, establecer un programa y ayudar. Y yo le decía a los clubes, olvídense, que no le miraba aquí política la afiliación, no se la miraba. Yo no que va a pedir a tu gente la afiliación, tú lo que tienes que hacer es apoyar a la gente, que cada cual que no sea libre. Además, Las Palmas de Gran Canaria no es un pueblo pequeño, Las Palmas es una gran ciudad y obviamente debe apostar siempre por la despolitización de las cosas, por el no sectarismo y porque la gente trabajara sin política, eso del político. Ya, además, iban a muchos actos y a veces te obligaban a hablar. En muchos actos, ¿no? Y bueno, quiero agradecer. O sea, aquí hemos venido a ver a los deportistas, que son los protagonistas de las cosas, ¿no? Pero bueno, formaba parte de su guión y para ellos eso era importante. Entonces tú ibas y hablabas, ¿no? Y decía lo mismo que decía en todos sitios, claro, que voy a decir, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero hay que alejar lo que es el partidismo, el sectarismo, de lo que es el deporte, pero como el fuego y como el aceite y el agua, ¿no? O sea, tiene que estar totalmente separado. No en todos sitios es así, pero bueno, en aquella época de luego era así. Yo no sabía de qué partido era nadie y ni me importaba. Tú decías, José Manuel, que bueno, que intentaste un poco, bueno, pues unificar cabildos, ayuntamientos importantes y te reunías y se trabajaba en esas instituciones colaboraban, ¿no?
Y sí. Porque yo lo que estoy viendo en estas últimas épocas, que aquí cada uno va por cada institución va por su guerra, y bueno, a mí la impresión del canal deportivo, que también tenemos esos 34 años de existencia, nos da, por lo menos para opinar, no vemos que eso sea tan positivo, porque además el ir cada uno por su camino, que no haya esa colaboración, no haya ese entendimiento entre las instituciones, porque además se puede avanzar de forma más rápida. Bueno, a mí por lo menos no me suena bien, ¿no? Y ten en cuenta que el deporte, en este caso en la comunidad, que es lo que yo puedo hablar, si no tienes la relación, el gobierno de Canarias no tiene instalaciones deportivas. Tienes que depender de los cabildos, tienes que depender de los ayuntamientos. La cantidad de eventos que nosotros hacíamos deportivos, y yo recuerdo los campeonatos de Canarias, campeonatos de España, los Juegos de las Islas Europeas, cogíamos las instalaciones desde Telde hasta San Bartolomé. Todas las instalaciones porque metíamos 2.000 niños en competición. Y yo no iba a tener esa relación con todos los ayuntamientos, igual que en Tenerife, igual que en Fuerteventura, donde hacías eventos deportivos, si la dirección general no hubiese tenido esa buena relación, ese déjame entrar con los concejales y con los presidentes o con los consejeros de Cabildo, hubiésemos tenido muchas trabas, porque nosotros cuando montamos los campeonatos de España, que necesitábamos material que nosotros no disponíamos. Tuvimos que comprar mucho material, pero necesitábamos material. Y fuimos a la universidad y sacamos las colchonetas de gimnasia, porque la única instalación de gimnasia homologada era la que tenía la universidad. Y levantamos todo el material aquí, nos lo llevamos a un pabellón que hubo que perforar. Y todo ese tipo de cosas era naturalmente muchísimo trabajo, tú imagínate lo que eso significaba, pero era gracias a eso. Y lo que sí hacía, lo primero que hice, según llegué, fue convocar a todos los consejeros de Cabildo para conocerlos y empezar a hablar y después a visitarlos. Pero lo primero entre todos, vamos a conocernos todos y hablar de esto. Esa relación es la que realmente yo creo que, como tú bien dices, está faltando, ¿no? Y después otra cosa que yo siempre he dicho, cada uno sabe de lo que sabe. A mí el deporte es que me gusta y lo vivo. Y ahora veo que los consejos, bueno, veo ahora y en aquella época, muchas veces se nombran concejales de deporte porque, ¿dónde lo voy a poner? No es economista, no es abogado, pues es deporte. Y yo voy, porque sigo yendo, a ver deporte y yo tener que esperar por una autoridad para que se entreguen los trofeos. Digo, "Oh". Y yo me tragaba el deporte. Yo iba, me veía la competición, bajaba las escalinatas y entregaba trofeos. Yo no puedo ir a un evento a entregar trofeos. Oye, perdona, no eres de deporte, no te gusta. Díselo a quien te puso y que te pongan otra cosa, pero el deporte lo tienes que vivir para que estés allí con la gente. No digo en el palco, porque yo no era de palco, era con la gente del deporte y te ponías ahí a hablar. Yo aprendía el béisbol, yo aprendí un montón de deportes porque me sentaba al lado del presidente y el béisbol, que era un deporte que yo no desconocía sus normas, me las fue explicando allí mientras estábamos viendo un partido. Pero yo no fui a la entrega de medallas ni muchas cosas. Es que esa es la parte que tienes que vivir. Y el deporte, como bien dijo Felipe, esto es muy sacrificado. Nosotros, nuestros compañeros de gobierno, a las 3 de la tarde del viernes, arrancaban para su casa y nosotros teníamos la agenda desde el mediodía del viernes hasta el lunes que volvíamos a las oficinas y estábamos viernes, sábado y domingo. Yo me veía en un aeropuerto a las 9 de la mañana. Lo era Mira, peor porque claro, tenía que ir de isla a isla. Yo iba de barrio a barrio, ¿no? De isla a isla. Ibas a La Palma a las 9 de la mañana en el aeropuerto vacío. ¿Quién me mandó a mí? ¿Qué me pasa ahora? Eso no pasa a mí ¿Quién me ahora. mandó a mí a este fregado? ¿No? Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Felipe Afonso Aljaver y con José Manuel Betancor. Estamos hablando de deporte. Estamos hablando de aquel deporte que ellos estuvieron como dirigentes deportivos y del deporte que hoy hay, porque aunque se ha avanzado en el tema económico, es verdad que ya el deporte ha pasado a ser protagonista, ya no es una María, como decía Felipe, pero sin embargo han cambiado cosas y sobre todo esa conexión entre instituciones que ayudaba muchísimo y nosotros lo hemos comprobado en el día de hoy.
que bueno, pues que cuando hablamos con un consejero o hablamos con el director general de deportes o hablamos con un concejal de deporte, bueno, pues como si estuviéramos hablando de tres personas que ni siquiera, en muchos casos, y hay que decirlo, que eso no nos pasaba antes, no saben ni quiénes son. O sea, mm, fuerte. Hacemos un alto y volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. Seguimos aquí en este especial del canal deportivo dedicado al deporte. Iba a ser de ayer y el de hoy, pero bueno, tampoco tanto el ayer, no hace tantos años de este paso de tanto de Felipe Afonso como de José Manuel Betancor, bueno, porque estamos hablando nada más que en el caso de José Manuel 18 años y en el de Felipe 21, toda una vida. Pero bueno, pero tampoco hablamos de siglos, ¿no? Hablamos de años, pero otra de las cosas, Felipe, es que, y eso puede servir de anécdota, porque de eso somos testigos, que tanto Felipe como José Manuel siguen, y esta vez ya no van por obligación, van por devoción, siguen invitándolos
al paso de 21 o 18 años después, siguen invitándolo a eventos del deporte, a entrega, lo que sea, y aparecen y casualmente los dos por allí. Cuando nosotros vamos a grabar, me veo yo tanto a Felipe como a José Manuel. ¿Eso qué significa para ustedes? Porque eso que después de tantos años sigan acordándose de ustedes, sigan recordando, claro, si hubieran sido negativos, vamos, les escupen al año siguiente que ya no están en el cargo político, les escupen metafóricamente hablando y no los vuelven a llamar en su santa vida. No, bueno, al final, como hay que trabajar en equipo, y no solamente hay que trabajar en equipo con los técnicos, hay que trabajar en equipo con el mundo del deporte. Si eres concejal de deporte, pues tiene que trabajar con la gente del deporte. Si eres viceconsejero de industria, pues tiene que trabajar con la CINCA y con todos los, con FEMEPA y tal. Entonces yo creo que ahí se crearon muchas relaciones, ¿no? Muchas relaciones, porque había buen fit y había empatía, intentábamos todos trabajar para lo mismo, y son muchas entregas de trofeos, y muchas reuniones y tal. Sí, pero yo pienso, y eso Y lo buen digo recuerdo, yo, evidentemente, parte de esa buena relación es porque, bueno, la gente está satisfecha con lo que está intentando hacer, ¿no? Con tus errores, con tus aciertos, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pero para al mí, paso de tantos años, que sigan invitándolos, que sigan recordándolos, eso en el plano personal, para mí me da satisfacción porque, porque además ustedes van, quiere sí, decir sí, sí, que... a mí me invita, yo a donde me invita, si me invita y puedo ir, voy. Ujú. Eso es evidente. Eso Porque es al evidente, paso de tantos años que porque hay todavía gente que hace tiempo que a lo mejor no ve de hace un año, ¿no? Entonces, bueno, pues te sirve también para ver a la en la gente. vida lo que queda son las relaciones personales. Ujú. Hay gente, yo recuerdo que ahorita me preguntaba, bueno, ¿y ahora que se ha marchado? Porque tenía muy buena prensa entonces de deporte y tal. Y recuerdo que me iba a urbanismo y tal. Y dice, bueno, ¿cómo quiere ser recordado? Yo lo que quiero es mantener relaciones personales. Lo demás, ojalá venga gente que lo haga mucho mejor, que es lo que le interesa a la ciudad, ¿no? Que el que venga siempre sea el mejor que ha pasado por ahí. O sea, señal de que las cosas siguen avanzando, ¿no? Y al final lo que queda en la vida son las relaciones personales. Uno va cubriendo etapas. Ha estado en urbanismo, en otras etapas, en el diputado común, son etapas de la vida, ¿no? Pero al final de esa etapa lo que queda son las personas, lo demás, pues lo demás no debes mirar para atrás, porque ves que han cambiado lo que tú has hecho y a veces te picas un poco, ¿no? Claro. Entonces lo que hay que hacer es no mirar para atrás, porque todo el mundo tiene el derecho a hacer las cosas como considera oportuno y mantener las relaciones personales, eso es lo importante, ¿no? El deporte es agradecido. El deporte es muy La gente del agradecido, la gente deporte. del deporte es buena gente en general. Estoy hablando del deporte base, del deporte sacrificado, luego en el mundo que mueve mucho dinero, pues habrá de todo, ¿no? Hay muchos intereses y generan esas peleas de intereses a veces. Pero también allí encuentran muy buena gente también, ¿no? Pero en general todo lo que es el 99%, porque claro, se habla de deporte, no sé qué, de élite. Deporte de élite son equipos que están en la élite, en distintas, baloncesto femenino, Baloncesto silla de ruedas baloncesto silla de ruedas y o tal. en Son balonmano. élites deportivas porque son las máximas categorías, pero no son élites económicas, ni mucho menos, ¿no? A veces el fútbol regional antes daba más dinero, ¿no? Y por lo tanto, son gente humilde que agradece cualquier ayuda, que agradece la presencia, que agradece que tú intentes apoyarlo en lo que pueda y que tiene los valores del deporte. Al final, el deporte lo más importante son los valores. Los valores del juego limpio, los valores de hacer equipo, los valores del esfuerzo, los valores del trabajo, muchas cosas que por desgracia la sociedad está perdiendo y que hay que inculcarlas a través del deporte especialmente, ¿no? Porque yo siempre, yo soy padre y a mi hija siempre le pongo los ejemplos. Cuando tiene un examen que no le sale, pues no te sale, tú entrena. Tú piensas que estás entrenando como cuando jugabas baloncesto y que vas a jugar un partido y tienes que disfrutar en el examen. Y dices, disfrutar en el examen. Digo, no disfrutaban en los partidos, pues tú disfrutas. Y si pierdes, te olvidas. El día siguiente a entrenar de nuevo, a seguir estudiando. Ujú. Y al final, mi hija jugaba, ganaba, perdía, pero pasaba igual de feliz. Ella y su amiga. Y eso al final son los valores del deporte que la sociedad tanto necesita. Ujú. Yo imagino, José Manuel, que tú lo mismo, ¿no? Que decir, que después de tantos años, en el caso tuyo, pues muchísimos años también, 18 años, que todavía te siguen invitando, que todavía el deporte se acuerde de ti. Eso es especial, ¿no? Sí, yo recuerdo como anécdota, antes de salir en una entrevista, me preguntaron, si te vas, ¿qué te llevas de la dirección general? Digo, una agenda llena. Y por suerte esa agenda sigue. Quiero decir, esa relación personal que creé en aquella época, y mira de los años que estamos hablando,
esa agenda la tengo. Quiero decir, ahora la tengo en el móvil, antes la tenía en el papel, pero me llamo y esa persona que conocí en esa época, esa persona me coge el teléfono, esa persona habla conmigo y esa vinculación personal que dio el deporte, naturalmente para mí tiene un valor incalculable. Quiero decir, las relaciones personales, las relaciones humanas que me dio el deporte con todo el mundo del deporte, desde el más pequeñito hasta la élite, porque naturalmente en la dirección general tratabas con los grandes. De verdad que una experiencia que me ha servido. Quiero decir, incluso profesionalmente, esa relación, cuando yo me fui de la dirección general, que me volví a mi empresa, tenía la suerte que tenía trabajo y no dependía de la política para vivir. Cuando yo me volví, comercialmente, esa relación personal tenía todas las puertas abiertas. Fue muy significativo porque, yo no sé, algo se hizo bien, algo quedó para que todavía te vean, te saluden, hablen contigo, te llamen para una entrega o te llamen para ver un evento deportivo. También hay una cosa, que yo soy del deporte, me gusta el deporte y voy a todos los juegos. Y naturalmente el tiempo muchas veces lo veo por la tele, pero después mando un WhatsApp. Oye, felicidades, porque esa relación personal es la que he mantenido después de esos 8 años en la dirección general. También teníamos, y Felipe era igual, teníamos una virtud y era las puertas abiertas. Aquello de pedir, no, si quiere hablar con el director, pide cita. Cita ni nada. Venía, le preguntaba a la secretaria que estaba fuera, ¿está Betancourt? Sí, espera, Betancourt. No, a veces estabas hablando por teléfono, que espera un minuto. Abría la puerta y se metía por ahí para adentro y hablábamos. Ni cita ni nada, ¿sabes? Que es que era eso, era una dinámica que... La relación personal a lo mejor estaba como más a flor de piel, ¿no? Que hoy. Porque Sí. hoy pides cita y te puede tardar 3 meses. Bueno, Si te somos recibe- testigos. Si te recibe y no Oye, tienes que pedirla 3 veces, Sí, ¿no? sí, Porque- bueno. Y te pueden cancelar cuando está llegando, te la cancelan y te dan para un Sí, mes sí, más, porque ¿no? le salió otra Ese cosa. tipo de cosas yo no las he entendido en estos últimos tiempos. En todas tanto podemos hablar de concejalías como podemos hablar de Dirección General de Deportes o de consejerías de Cabildo. Yo me parece bien que todo esté estudiado con esa cita previa, pero bueno, pero es que después ves un poco, y perdón, la ideología política es increíble. Y eso somos testigos, lo estamos diciendo nosotros. De quién lo pide, como se le conozca afiliación, a quien está y tiene que dar la cita previa. Es decir, y después se ve también incluso, ¿cómo se llama? Yo quiero pensar que no, pero cómo se retrasan unas a otras, o sea, unas cosas que no me cuadran, que yo en aquel tiempo, Felipe, no pasaba, ¿no? Porque, bueno, tú también tenías Ajá. tu despacho abierto, Tengo ¿no? mi despacho abierto y la gente iba por allí a arreglar papeles y yo le decía, oye, como vengas por aquí no me saludes por lo menos, te sientas aquí 2 minutos a hablar conmigo, vamos a perder las amistades. Y te cerrar la puerta por una de dos, o porque yo estaba visitando alguna instalación o algo de eso, o porque estaba Con alguien dentro, atendiendo a alguien, claro. pero de resto, eso decía, mucha gente que iba allí a arreglar papeles, alquilar cancha, muchas cosas, ¿no? Y O que iban a verte. sí, sí, podía entrar por ahí para adentro sin problema. Nunca había problema. Sin problema. ¿Cómo ves tú el deporte? Hablo del deporte tanto a nivel local como a nivel insular, como a nivel canario. Hombre, ¿Cómo se está moviendo este deporte? ¿Cómo lo ves tú? yo creo que la estructura que montamos en aquel momento básicamente se ha mantenido, ¿no? Los esquemas básicos, las escuelas deportivas, la ayuda club de élite, las actividades físicas a margen del deporte organizado, el deporte y salud, la inversión en infraestructura, a lo mejor no al nivel de inversión en aquel momento, que fue el momento más importante posiblemente de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, pero claro, no vas a poner en la misma piscina a hacerla 4 veces, ¿no? Todo tiene su lógica, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha habido algunos que tú los miras de fuera y dices, pues bueno, lo están manteniendo, la estructura mantiene un poco las cosas, pero él podía hacerlo mejor, y otras veces que hay gente que dice, más gente de los partidos, ¿no? Dice que bueno, que lo están haciendo. Y algunos muy malos y otros muy buenos.
y yo no le pongo calificativo ninguno, ¿no? Ya. Pero yo creo que, bueno, que eso tiene que ser el nivel. Yo creo que hay que, sobre todo, para mí, repito, es esencial, la política, o sea, cuando tú gobiernas para todo el mundo. Tú estás en la oposición y haces oposición, tal, lo que se espera de ti, porque si no parece que no hay alternativa, que decir que no haces nada, que no trabajas, y tal. Pero cuando gobierna para resolver problemas. Y resolver problemas para la gente, para todo el mundo. Para todo el mundo. Y si hay otra administración, pues nosotros nos llamamos fenomenal, él era de un partido, yo era de otro, pero estábamos ahí para resolver problemas. Y entonces gobernar es eso, estar para resolver problemas. Cuando tienes que estar en la oposición, pues bueno, tienes que hacer tu papel, porque es lo que se espera de ti. O sea, tienes que estar cantando para que sepa que estás ahí, eso de ¿no? estar en el poder, que te pagan un sueldo, que te da una responsabilidad a miles de personas que te han votado, no para resolver problemas, sino para ver, para ejercer el Como callas al otro. sectarismo y tal, pues yo a eso jamás le he visto el interés. Y eso jamás me ha estimulado, ni jamás digo, pues, tú te quedas en la casa, te quedas en tu casa. Es decir, te necesitas gobernar delante de la cama es para resolver un problema ese día, y para trabajar y para hacer que las cosas funcionen, con errores y con aciertos, porque eso todos nos equivocamos todos los días y todos los días tenemos que intentar resolver un error, ¿no? Pero cuando veo lo contrario, me parece que me decepcionan las personas, ¿no? Me decepcionan las personas porque al final son personas que tienen una mentalidad donde te impone algunas cosas al interés de la gente, ¿no? Entonces yo eso pues, me decepciona un poco. Ujú. En tu caso, ¿cómo ves ese Yo deporte? no lo veo igual. No lo ves igual. Vale. No, vamos a ver, como dije al principio, la actividad que había en aquella casa, en la calle Murga 52-54, la Dirección Que General ya de Deporte. prácticamente ahora es una sucursal, ¿no? Sí, y además tengan un poco para que vean lo que era, aquello era la Dirección General de Deporte, el edificio. Actualmente hay 2 viceconsejerías, creo que 3 direcciones generales y vas y no hay nadie. Quiero decir, en la época tanto de Juan Antonio como en la que yo tuve la suerte de estar, aquí era un hervidero. Por eso mismo, porque la gente iba, eran atendidas, recibían. Nosotros teníamos un equipo técnico impresionante, impresionante, porque teníamos mucha comisión de servicio. Estábamos todo el año organizando actividades, organizando eventos, ya te digo, los campeonatos de España, los Juegos de las Islas, teníamos en la Escuela Canaria del Deporte, organizábamos congresos, participábamos en lo que hacían los cabildos, ayuntamientos, como era la feria de Fuerteventura, y eso era una implicación, y recuerda la guía del deporte que nosotros hacíamos, que era un resumen del trabajo de la La dirección tenemos por ahí, me parece. una guía de todo el deporte de Canarias. Eso era un curro de 3 meses de un equipo haciéndolo. Y aquello, y a nivel de material, cuando organizábamos algo, que lo organizábamos con mucho tiempo, es que no parábamos, de verdad. Tú le preguntas a la gente que trabajó, tuvo la suerte como yo de trabajar en la Dirección General de Deportes y lo recuerdan como una actividad imparable. Nosotros, como mecánica, yo, igual que en mi empresa, cuando trabajaba en la empresa, nos reuníamos todos los lunes. Los lunes a las 9 de la mañana, sagrado. Y ahí estaba todo el equipo. Resumíamos lo hecho y cumplimentábamos qué era lo que íbamos a hacer. Y eso era mecánico, todos los lunes. Imagínate lo que eso significaba, pero en una mesa que podían haber 15 personas, donde hacíamos un resumen de todo lo que nos habíamos encomendado la semana anterior y qué era lo que teníamos que hacer esta semana. Y era de verdad que a mí eso es lo que no veo ahora. Ahora veo en algunas instituciones, en este caso a la que yo más conozco, que es un instrumento de pago del gobierno de Canarias para las subvenciones y el desplazamiento. No hay proyectos, tú no ves nada ya, ves los juegos escolares y además se han dividido, ya lo hacen las federaciones y el gobierno de Canarias paga los desplazamientos y paga los gastos, pero no lo organiza como se organizaba aquello. Nosotros cogíamos un hotel completo para meter a 2.000 jóvenes en edad cadete para hacer los campeonatos de Canarias. Y eso hay que hacerlo. Ahora no, ahora ya hemos delegado, hasta el desplazamiento ya lo hemos delegado, ahora son las federaciones quienes cumplimentan el desplazamiento de los clubes, ya la dirección general ya lo que hace es pagarle a la federación el conjunto.
y nosotros cada 2 meses teníamos un pago de desplazamiento. Imagínate lo que eso significaba de toda Canarias. Entonces, esas cosas sí que veo falta de dinámica. No hemos abandonado a crear proyectos. Y más ahora, donde, además algo que yo he intentado trabajar, pero bueno, las cosas como vienen, donde la actividad física se ha dado la importancia que siempre tenía que tener. La Ley Canaria del Deporte cambió, por suerte, y ya la actividad física es importante. Y entonces ya no podemos hablar de deportes puramente. El deporte es un 30%, un 40% de las personas que hacen actividad física. El otro 60-70% son personas que hacen actividad física. Y es una población muy grande en Canarias. Los que van a caminar, los que salen en bicicleta, los que van al gimnasio, todo eso es los mayores. Que les tenemos que implementar para que hagan actividad física, que no se me duerman delante del televisor o sentados en los parques. Ese trabajo es el que en este momento está adormilado y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo enorme. Se tiene que volcar de sanidad y deporte, se tienen que movilizar para sacar a la gente y que esa actividad física esté reglada y tener los espacios. Porque es que, ¿cuántas veces hemos hablado de abrir los colegios por la tarde? Va en todos los programas electorales, todos los años. Muchísimo. Vamos a los institutos, a los colegios, y verás las canchas utilizadas sí. de 8 a 2 de la tarde. Le comentaba a un chico que los colegios están cerrados en la actualidad y que ellos lo que hacen es saltar la valla para poder jugar. Y ellos algunos recordaban hacia atrás que se abrían los colegios por la tarde para jugar. Para jugar, para hacer deporte. Desde el ayuntamiento, con un guardia que ponían ahí para vigilar. Desde los ayuntamientos lo que hacíamos actividades, no en todos los colegios, no en todos los colegios, pero sí en muchos, hacíamos actividades y la pagábamos. Pero poníamos ahí seguridad por la tarde, poníamos un segurita y llegábamos a acuerdo con educación y los seguristas, pues había seguridad, pues, el colegio no estaba, digamos, a expensas de gamberrada de ningún tipo, y luego había actividades físicas dirigidas, campeonato de barrio, había muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene que liderar de manera otra los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos tienen que liderar eso porque son la administración que mejor hace eso, ¿no? Porque es la más cercana, ¿no? Posiblemente ahora estemos más preocupados en otros temas, que hay además hay muchos dineros en los ayuntamientos, son temas que están siempre aquí en la imaginación, porque cuando ves estos congresos que se hacen y estas historias, tú dices, pero bueno, y lo práctico que hablamos del deporte, no, porque vamos a buscar la igualdad por un lado, el evitar que haya racismo en otro lado, vemos la discapacidad, pero la estamos tomando pues unas historias que no son prácticas al final. Y al final resulta que no hemos fundido el dinero en idealismo y en historia, y en la práctica no hemos gastado un duro, los colegios siguen cerrados. O sea que todo eso a veces también... A veces crea más estructura, por lo que hace es gastar menos en lo que hacía falta. Yo recuerdo, no voy a decir que ayuntamiento, pero para que nadie me diga que estoy siendo sectario, un ayuntamiento llega un alcalde nuevo y había una consejería de políticas sociales, ¿no? Y dice, ¿cómo que aquí no hay una concejalía de solidaridad internacional? Bueno, no lo vamos a crear. Entonces, pon tú que había 100, ¿no? En la concejalía esta y quito 20, ¿no? O la cantidad que fuera, quito 20 y creo la concejalía entonces quedó 80 y 20. No ha aumentado el presupuesto. Claro, ese 20 tenía un concejal nuevo, tenía un servicio nuevo, tenía no sé qué nuevo, y llegó a final de año y de lo que restaba no fueron capaces de hacer la transferencia en ningún sitio. Se habían creado una consejería nueva porque decían que cómo no era posible. Y con el mismo dinero que había antes para la solidaridad internacional, pues que estaba todo unido, pues crear una estructura de solidaridad internacional, pero al final no llegó el dinero a los países que antes llegaba, ¿no? Se lo gastaba la propia burocracia, se la gastaba, ¿no? Y entonces, claro, a veces pues se utiliza eso de los eslóganes más que las políticas reales, ¿no? Más que las políticas reales, ¿no? Y yo soy partidario de las políticas reales y menos de los eslóganes. Sobre todo cuando gobiernas. Cuando estás en la oposición, pues tú lanzas tu discurso bonito y tal. Y eso ayuda al gobierno. Además, en la oposición sirve para perfeccionar los gobiernos. O sea, está todo el día alguien dándote la lata y tal. Tú mismo te obligas
a hacer las cosas lo mejor posible para evitar la crítica o para que por lo menos esa crítica vaya contra un muro que rebote, ¿no? Pero y cuando gobierna lo que tiene que hacer es demostrar los hechos. Lo que gobierna son los hechos. La oposición no puede tener hechos. La oposición puede presionar, movilizar, tener intención al gobierno, que este se vea en la obligación de perfeccionar su toma de decisiones y su gestión para evitar críticas, que esa es una de las bases de la democracia. Pero bueno, tiene que gobernar bien, o sea, tiene que estar. Y cuando al final, ese fue un ejemplo de lo que yo he dicho. de lo que pasa mucho, por desgracia. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Felipe Afonso y José Manuel Betancor. Estamos hablando del deporte, del de ayer y el de hoy. Aunque suene tópico, pero es así. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Llegamos a esta parte final de este especial del canal deportivo dedicado al deporte. Estamos hablando con Felipe Afonso y con José Manuel Betancor. Estamos hablando de deporte. Estamos hablando de la etapa que ellos cubrieron. Bueno, iba a decir que fue una etapa florida, porque además, ahí se cambiaron muchas cosas que había en ese momento, de que el deporte estaba como atrás y pasó a ponerse como protagonista. Han pasado los años y yo creo que ahora estamos en una época que se escucha mucho dinero, pero después a la práctica se ve poco, ¿no? La práctica, el deporte base, la vida activa, la actividad física de todas las personas, no solo de los deportistas que están federados, todo eso, hablamos de muchos millones. Pero al final, resultado, que es decir, los dos signos del igual, y tú, pues no veo yo esos millones. ¿Te da esa impresión? Claro, se mueven muchos millones, pero que después en la práctica, en lo que es la práctica real de ese deporte, que con esa inversión tendríamos que estar saltando todo, porque escuchas cientos de millones, puede ser la pera. Cuando hablamos de un presupuesto, como en el caso de Pascual, con 300.000 euros o tal, o en el caso tuyo, que te aumentaron y eso fue como tal. Pero lo práctico de aquello, a esto que son cantidades, pero vamos, que nunca las imaginaría uno, pero después en la práctica ves que el deporte, sobre todo la actividad física, por poner, parece ser que reformaron el Parque Romano. Y escuchaba a un buen amigo nuestro del periódico diciendo que no se rieran de las personas, ¿no? Porque se habían gastado no sé cuántos cientos de miles de euros y el Parque Romano, lo veías tú y dices, aquí cómo se van a gastar 300.000 euros y esto está peor que lo que estaba antes. O sea,
Todo esto, ¿qué Bueno, te yo, hace pensar? yo estoy en otras áreas ahora y las sigo y no sigo, digamos, no estoy dentro de los sitios de esto como para opinar con objetividad y y de manera, digamos, respetuosa con lo que me está escuchando, dando una opinión seria. Y es verdad que yo en la ciudad noto que lo de las obras han ido mucho para atrás, ¿no? Eso salta a la vista, ¿no? Yo creo que, en fin, ya obras que antes se hacían muy rápido, pues ahora se tardan muchos meses más y con las molestias que eso genera. Yo siempre digo lo mismo, el Escaletri te amo un verano. La gente se fue de vacaciones y cuando vino dijo, aquí no había un Escaletri, ¿no? Pero claro, pues ahí estaba el político, aquel verano que yo llevaba urbanismo, me lo pasé ahí, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que estar allí con la gente, porque tienes que llamar de telefónica, porque te muevas rápido los cables, en fin. Hay mil y una incidencias que tiene que tener alguien detrás, no para hacer de albañil, porque ni sabes, ¿no? No para eso, sino para resolver esos problemas administrativos, de relaciones con otras administraciones, con las grandes empresas de servicio que tienen ahí los servicios y que hay que mover las cosas rápidas cuando una obra, o obras que son molestas, ¿no? Pero por definición, una obra tiene que durar un tiempo razonable. Eso en general, yo sí veo que la ciudad ha ido muy para atrás. Y ahí tenemos la Metro Guagua, ¿no? Eso ha ido muy para atrás. ¿Por qué? Pues no sé por qué, porque la verdad que hay cosas hoy una obra se retrasa, aquí no se le ha retrasado una obra, pero en lo privado y en lo público y en lo privado, ¿no? Pero hay retrasos que ya llegan a un momento que dice pues son escandalosos, ¿no? Pasa que la gente se ha acostumbrado. Yo recuerdo cuando hicimos el puente de la feria. La feria pues se adjudicaría el primer año de mandato, pon tú, si llegara al 2003 a urbanismo, el 2004. En el 2006 se inauguraba y hubo unas críticas por los retrasos tremendos. Era el puente de la feria, ¿no? Con los problemas con la acero, era la época del boom del urbanismo, problemas para conseguir acero, los chinos se la quedaban todos, y fue el 2004, 2006. El Teatro Pérez Galdós, pues también empezamos en el 2004, de toda la reforma, toda la rehabilitación, toda la ampliación de todo el entorno, y terminó en el mandato. Las cosas así terminaban en el mandato, o sea, y ahora ves obras que dices, pues esta obra no debe ser tan compleja, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué? Se para, no se para, se va a la empresa, vuelve otra empresa, por ejemplo, lo de Fernando Guanarteme, ¿no? Que estaba en una calle que se dejó a mitad, hace un año, dice, no, antes de final de año empieza la nueva empresa, pero es que ya estamos por abrir, ¿no? Y antes de final de año iba a empezar la obra. Y uno dice, pues no lo entiendo porque oye, pues, no lo entiendo, no lo entiendo y eso pasa mucho en las obras, no sé por qué, la verdad. No sé si es que no está encima de las cosas, no sé si, porque eso es fundamental, estar encima de las cosas, porque si no, el mundo se relaja. O sea, si uno no está encima de las cosas, la tendencia natural del ser humano es a relajarse. Y de las empresas, por supuesto. ¿Y tú, José Manuel? Hombre, yo lo que veo es una parálisis en nuevas instalaciones dedicadas a la actividad física, quiero decir, a la gente que quiere. Yo, por ejemplo, voy a correr y sufro. Quiero decir, ya uno de los compañeros que iban a correr conmigo fue el que se llevó por delante un coche en el muelle. Porque es que corremos donde no podemos. No podemos ir por los carriles bici. Primero porque nos echan la bicicleta encima con toda la mala No, que si leche. fuera la bicicleta, No, te las echan el patinetas, patinete, las ¿no? patinetas, lo todo. Que es más rápido. No podemos ir por los carriles, no podemos ir por las aceras. Y además, imagínate correr kilómetros por las aceras. La persona que va a correr, y somos unos cuantos los que salimos a correr, no tenemos dónde, lo que tú dices es el Parque Romano. Yo te puedo hablar del Juan Pablo, o te puedo hablar de la Reolla, que esta semana fue un compañero que mientras dejaba al hijo y tal, fue ahí a la Reolla y dice, más nunca, es que me rompo las piernas, porque aquello está intratable. Y así empieza, pero eso es la parte de los corredores. Yo no sé quién se atreve a practicar el ciclismo en Canarias, porque es que te estás jugando la vida. Cuando vas a coger la bicicleta te despides de la familia porque no sabes si vas a volver, porque no hemos acondicionado, con el turismo que tenemos que practica ciclismo, no hemos acondicionado a las islas para practicar. Y después hemos acondicionado los senderismos, pero por ahí no pueden pasar las bicicletas. Entonces, la gente que tiene bicicleta, ¿a dónde va? Los críos que antes nosotros jugábamos en la calle con una pelota, lo que hablábamos antes, ¿a dónde van a jugar con la pelota? Si es que no tienen una instalación. Ya en la calle no puedes, claro, eso lo tenemos asumido. Pero ¿a dónde vas si me tienen los colegios cerrados? Yo, por la mañana están los niños en el colegio y por la tarde o se federa o no tiene donde practicar el deporte. Y lo que sí ha proliferado, porque naturalmente es negocio, lo que ha proliferado son los gimnasios. Hay muchísimos gimnasios.
pero eso es una parte. Una parte. Yo, por ejemplo, hago gimnasio para fortalecer, para ir a correr, pero yo necesito el espacio para ir a correr. Las personas mayores, tú no le puedes decir de escalerita que se vayan a la Reolla al gimnasio. Acondicióname los parques, acondicióname las zonas, que las personas mayores, con esa filosofía de la actividad física, esa persona por la tarde tenga cerca una forma de hacer algo de actividad física o de caminar, como hablamos con Miguel Betancor, la ciudad tiene que ser habitable. Tenemos que pensar en los ciudadanos, que podamos caminar, que podamos correr, ya te digo, y naturalmente lo que hemos hecho es invadir de cemento, porque el carril, lo que están haciendo de la Metro Guagua, eso es un ataque, eso es un ataque al ciudadano. Al Eso, ciudadano. es que hemos peatonalizado una porra. Me ha dividido la ciudad como un río. Si algún día funciona la Metro Guagua cada 7 minutos, que son 3 para allá y 3 para acá, para cruzar en Pío XII o para cruzar por ahí, va a ser un río que no vamos a poder. Entonces, no estamos haciendo una ciudad habitable. Y gracias que tenemos nuestra famosa playa de las Canteras, que por lo menos nos permite caminar, porque hasta correr incomoda, porque yo lo veo correr por las tardes, que es cuando uno a veces puede, y es un coñazo, porque tienes que ir esquivando, y camareros que se te están cruzando. La ciudad no está hecha para que hagamos actividad física, para nada. Digo, la ciudad de Las Palmas, como te puedo hablar de casi todas las ciudades. Hay otras ciudades que por todo Rosario estás más cerca del entorno más natural y lo puedes hacer, pero Santa Cruz, Las Palmas y los municipios grandes, no hay forma de hacer actividad física. Y le hemos dado la espalda, nos dedicamos a la subvención para los equipos de élite y con eso ya cubrimos el expediente. Y no pensamos que hoy día la salud va ligada a la actividad física. Y mientras no nos mentalicemos y sigamos pensando que yo hago deporte sacándome una foto, quiero decir, ayudo al deporte sacándome una foto y dándole 1.000 euros a los deportistas, estamos equivocados. La sociedad ha cambiado muchísimo y ya tenemos la edad que tenemos y hacemos deporte. Y necesitamos los espacios para poderlo hacer. Ya digo, yo creo que ese paso que hay que dar en la sociedad, en Canarias en general, ese paso se ha truncado y se ha quedado atrás y seguimos con las subvenciones y la foto que da. De verdad que el deporte, si hay una cosa que da, es foto al político. Eso nos ha acabado el programa. Las fotos sí, verdad que la foto vende mucho. Además es gracioso porque las fotos aparecen 300.000, ¿no? En ese evento y claro, nosotros hemos sido testigos que hemos ido al inicio del evento y hemos estado durante el evento y no hay nadie. Hablo de la gente, de la clase política, y de repente en la entrega, pero aparecen de todos los estamentos, sobre todo quiero decir, cuando estamos cerca de unas elecciones, yo qué sé, de todos los estamentos políticos, de todas las instituciones aparece ahí gente. Hay 300.000, pero en el inicio ni en el continuar de ese evento apareció nadie. Pero bueno, la foto siempre ha sido muy buena, más ahora con las redes sociales y con toda esta historia, pues bueno, tienen bastante proyección y eso ha permitido que más de un político, entre comillas, pues haya llegado arriba y que siga ahí, que lleve muchos años viviendo de la política. Esos son unos, no todos, gracias a Dios, y por eso bueno, hemos tenido aquí 2 dirigentes políticos que siguen de alguna manera enganchados en la política, pero bueno, de otra índole. Por eso están aquí en esta casa. Bueno, nosotros también somos selectivos. Felipe Afonso, gracias por estar aquí. Tú sabes que siempre que te hemos llamado, te hemos tenido a lo largo de 300.000 años. Tampoco tanto. Tampoco vayamos a estar poniendo edades aquí. Tampoco hace 4 años como mucho. ¿No? Si no vayamos a estar sumando, que nos hacemos mayores. Y lo mismo, José Manuel, gracias por estar aquí. A José Manuel lo tenemos medio enganchado y bueno, está haciendo una buena labor como copresentador del programa Los Ojos Mayores. Y bueno, yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más de lo que se hizo. Y yo creo que marcó el modelo a seguir. Lo que pasa y que en algunas continuidades se siguieron haciendo, es verdad, pero ahora estamos en una época rara, ¿no? Una época, bueno, con tanta historia negativa que hay por ahí, todo el mundo está así, pero al estar así tampoco movemos el dedo, pero estamos todos quietos, ¿no? Yo creo que hay que mover el dedo. O
sea, por el miedo a que me vayan. No, hombre, yo creo que hay que hacer. Y tanto lo que hablaba Felipe como José Manuel, bueno, pues esas infraestructuras, esas historias, vamos a gastarnos el dinero en lo práctico. Vamos a dejar de vivir arriba. Se vive bien y se crean cositas allí en ese ideario o en ese idealismo que tenemos, pero vamos abajo, vamos a darnos las perras pues, en lo que la gente ve. El pueblo ve y el pueblo después toma nota, ¿no? O sea que a ver si le llega a algún político el mensaje. Gracias por acompañarnos a los dos. Señores, este es el canal deportivo. Hoy en especial, bueno, estamos en medio en Semana Santa, pero sí tendremos nuestro programa normal de imágenes. Gracias por estar ahí y como no, les espero la semana que viene. Hasta siempre.